Sí, están contentos. Como que hay más niños que gente, que adultos o qué. Y miro ya muchos lugares vacíos. Bueno que usted vino. Y vamos a orar a Dios para que sea Dios hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Les parece? ¿Están listos? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos dado lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, de nuestro cántico, de nuestra devoción. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos bendigas con tu mensaje y este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y toque todo nuestro ser, Señor, y podamos salir de aquí con una mente cambiada, transformada, renovada, y podamos salir de aquí bendecidos. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta mañana? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Resistencia. Resistencia. Fíjese que bien curioso con esta palabra, porque esta palabra tiene dos significados. Una palabra tiene dos significados, que estos dos significados son opuestos uno al otro. Qué curioso, una palabra, dos significados, y estos dos significados son opuestos el uno con el otro. Por ejemplo, mire, tenemos que resistencia. El primer significado de resistencia es fuerza que se opone a otra fuerza, fuerza que se opone a la acción de otra fuerza. Es decir, resistencia aquí es una fuerza intransigente, es una fuerza obstinada. O sea, esto es y esto va a ser. Es una fuerza negativa. Esta resistencia es rebelde. Es que no quiero y esto es así, pero no quiero. Es una resistencia repulsiva que rechaza. Ese es el primer significado de resistencia. Entonces, aquí resistencia es una idea como que no quiero. Y no va a ser así, y yo quiero que se hagan las cosas así, y voy a trabajar para que todas las cosas se hagan como yo quiero, como estoy acostumbrado. Entonces es una resistencia así, una resistencia negativa. Qué curioso que esta misma palabra resistencia tiene otro significado que es opuesto a esta idea. Y el otro significado de resistencia es capacidad de aguantar. Fíjate, capacidad de aguantar. Es decir, aquí resistencia es vigor, es vitalidad, es una resistencia de energía, una resistencia que tiene energía, que tiene fuerza, una resistencia que tiene entereza, una resistencia que tiene potencia. Entonces es una resistencia. Aquí este segundo tipo de resistencia es, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, esto está pasando, pero yo voy a salir adelante y sé que me voy a acoplar a esto, voy a hacerle frente a esto y voy a salir adelante en esto. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de resistencia aplicas en las decisiones de tu vida? ¿Cuál de los dos tipos de resistencia aplicas en las decisiones de tu vida? Y piensa en esto, en la que aplicas, en el tipo de resistencia que aplicas. ¿Tú crees que es la mejor? ¿Tú crees que es la mejor decisión que tú apliques ese tipo de resistencia en tus decisiones? Porque mira, escucha esto. ¿Qué resistencia aplicas cuando, por ejemplo, cuando venimos a Cristo y se nos enseña otra forma de vivir? Venimos a Cristo y se nos enseña otra forma de pensar. Venimos a Cristo y se nos enseña, claro, todo conforme a la voluntad de Dios,
todo conforme a su voluntad, a su mandamiento. Y venimos a Cristo y se nos dice: mira, tú estás haciendo las cosas de esta manera, pero en la manera de Dios es de esta otra manera. ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú? ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú a esto? Cuando vienes y te enseñan a vivir o a comportarte de otra manera, cuando tú estás acostumbrado a hablar de una manera, tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, tú estás acostumbrado a actuar de una manera, tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pero cuando vienes a Cristo y se te enseña otro y choca con lo que tú estás acostumbrado a hacer, entonces, ¿qué tipo de resistencia aplicas tú? ¿La primera o la segunda? ¿Qué tipo de resistencia aplicas cuando somos confrontados a practicar un rol diferente, en una forma diferente en nuestros roles como papá? Es decir, tú como padre, cuando vienes tú que eres papá, cuando vienes a Cristo y de pronto empiezas a ver que la manera en la que tú estabas siendo papá no va de acuerdo con lo que enseña Dios. Y entonces se te enseña: mira, la forma de ser padre, la manera en la voluntad de Dios es esta. Y entonces tú, ¿qué resistencia aplicas? ¿La primera o la segunda? ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú, por ejemplo, como hijo, cuando vienes a los pies de Dios, a los caminos de Dios, y entiendes la manera o escuchas la manera de ser un hijo con los padres, pero tú estás acostumbrado a ser hijo de otra manera, a comportarte de otra manera? ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú? ¿O qué tipo de resistencia aplicas tú cuando vienes a Cristo y tú tienes la idea de cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, y tú estás acostumbrado a ser así? A lo mejor no eres cariñoso, no eres cariñosa, a lo mejor no eres expresivo, no eres expresiva, y tú estás acostumbrado así, porque siempre has sido así, siempre vas a ser así. Pero vienes a Cristo y entonces escuchas que en el mensaje de Dios, que a la manera de Dios es totalmente diferente como tú creías, y entonces viene a tu vida y a tu ser una resistencia a eso. Decir, o me acoplo o no lo hago, porque yo siempre he sido así. ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú a eso? ¿O qué tipo de resistencia aplicas tú cuando pasas por cambios? Bien, de pronto entras en unos cambios de formas, de estrategias organizacionales, que de pronto tú estabas acostumbrado a hacer, a lo mejor a hacer iglesia de una manera, y estabas acostumbrado por años a hacer iglesia, y es que esto siempre funcionó, es que en mis tiempos era así, es que en mis tiempos se hacía así, y de pronto cambia el mundo, y viene una pandemia, nos cambia, y viene una manera de hacer diferente las cosas, y viene una resistencia a ese cambio. El punto es: ¿qué tipo de resistencia aplicas tú a los cambios organizacionales, administrativos, o a lo mejor en tu trabajo, o a lo mejor en tu vida, a lo mejor en tu escuela? Vienen cambios. ¿Qué tipo de resistencia aplicas tú? Oye, ¿qué tipo de resistencia aplicas tú cuando de pronto estás muy a gusto, estás muy cómodo, estás muy a gusto con tu vida, y de pronto viene una prueba bien difícil, una prueba bien dura? Viene una prueba que te mueve, que te sacude, que te mueve el piso, que te mueve el tapete. Una prueba que te saca de tu estabilidad, de tu comodidad, y de pronto te estás enfrentando a unas circunstancias bien difíciles, bien duras. Y entonces tú dices: híjole, ay, ¿ahora qué va a pasar? Ahora estoy pasando por esto. Y entonces empiezas a aplicar una resistencia. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de resistencia es la que aplicas tú? Entonces, bueno, en esta mañana yo voy a compartir contigo dos tipos de resistencias. Esas resistencias que vimos, y tú vas a decidir cuál es la mejor resistencia para aplicar en tu vida diaria. Tú vas a decidir. Yo te voy a mostrar estas dos resistencias que vimos desde un inicio, yo te las voy a presentar, pero al final tú me vas a decir a mí: yo me voy por esta, por la primera o por la segunda. ¿Estamos listos? ¿Están listos? ¿Están aquí conmigo? ¿Me están siguiendo? Ok. Bueno, entonces
no sé si, ay, ya se me fueron mis. Ok, vamos a empezar con la primera. Me parece importante esto para que no se lo pierda. Primera resistencia. Oiga, déjame le platico. Resulta ser de que, mire lo que dice, le quiero leer este pasaje de la Biblia. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y mire esto, obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Note esto, en primer lugar, tenemos a Abraham, que Dios cuando saca a Abraham de su tierra y se lo lleva a la tierra prometida, Dios le dice: Abraham, te voy a dar una tierra y en esa tierra te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una gran nación. Y Dios se lleva a Abraham. Y ahí Abraham estaba muy a gusto. Abraham estaba muy cómodo en la tierra que Dios le había dado, en la tierra prometida. Abraham estaba disfrutando de las bendiciones, pero de pronto vino una hambruna. Y tomó control de aquel lugar. Y entonces Abraham ahí estaba, y estaba en esa hambruna, y estaba aquella hambre, y Abraham estaba esperando, pero Abraham llegó un momento en que se desesperó, y entonces Abraham se vio obligado a dejar la tierra que Dios le había prometido, que allí lo iba a bendecir. Abraham se ve obligado a dejar esa tierra y se va a Egipto, porque escuchó que en Egipto era un país muy próspero, muy bendecido, y se va a Egipto para encontrar ahí la bendición. Y sí, economías, trabajo, economía, material. Así que Abraham mueve a su familia, mueve a toda su gente y se va a Egipto porque se ve obligado por la hambruna. Entonces Abraham nos está enseñando algo. Abraham nos enseña con esta decisión que si las cosas se ponen difíciles, hay que actuar. No hay que dejárselo todo a Dios. ¿Alguna vez has pensado así? No, si las cosas se ponen difíciles, hay que actuar. No todo hay que dejárselo a Dios. ¿Ok? Entonces, mire, te muestro otro ejemplo. Cuando Raquel, mire este pasaje, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob diciendo: dame hijos o moriré. Entonces Raquel le dijo a Jacob: toma a mi siervo. Mira, antes de continuar leyendo, déjame te explico lo que está pasando. Jacob, el hijo de Abraham, uno de los nietos de Abraham, Jacob tenía dos hijas. Una era Lea y Jacob tenía dos esposas. En aquel tiempo, no sé cómo está el asunto, pero en aquel tiempo parece que se podía, o más bien Dios no lo aceptaba, pero los hombres eran rebeldes y hacían caso omiso del mandamiento de Dios, que era solamente una mujer. Entonces Jacob tenía dos mujeres, una Lea y una Raquel. A Lea se la impusieron como esposa, pero realmente él a quien quería era a Raquel. Y bueno, Lea sí podía tener hijos y Raquel no podía tener hijos. Entonces Lea ya iba por el tercer hijo, y Lea pues hacía menos a Raquel porque ella sí podía tener hijos. Y Raquel le dice a Jacob: por favor dame hijos, por favor dame hijos. Y entonces no podía. Entonces lo que Raquel hizo, mira lo que Raquel hizo. Entonces Raquel le dijo a Jacob: toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Parece una solución, ¿no? O sea, si ella no puede tener hijas, bueno, pues te doy a mi sierva, te doy a mi esclava, y tú vas a tener hijos, pero yo los voy a criar como míos, les voy a dar mi nombre, mi apellido, y voy a tener hijos. Pareciera ser que esa era una buena opción, pero la verdad es que fue una pésima decisión, porque lo que pasó es que Lea, su hermana, le dio también la sierva
su esclava, a Jacob. Y bueno, y Jacob tuvo hijos con ella, y Raquel le dio otra sierva, y así andaban. Así que siempre Raquel quedó en desventaja sobre Lea, porque Lea tenía más hijos que Raquel. Entonces Raquel nos está enseñando esto, que si las cosas no funcionan, hay que hacer que funcionen. Eso es lo que nos está enseñando Raquel. Si las cosas no funcionan, pues hay que hacer que funcionen. ¿Alguna vez usted ha pensado esto? Las cosas no me están saliendo, las cosas no están funcionando. Bueno, hay que hacer que las cosas funcionen. ¿Ha hecho usted esto? Mire, déjenle doy otro ejemplo. Es otra historia. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Saúl era un rey. Saúl era un hombre que lo iban a ungir como rey, que lo iban a poner como presidente de un lugar. Y el profeta Samuel, quien lo iba a ungir ante todo el pueblo y lo iba a hacer el nombramiento oficial, le dice: mira Saúl, vete a aquel lugar, vete a aquella montaña, yo voy a ir, te voy a alcanzar, espérame. Cuando yo llegue te voy a ungir rey, y entonces tú ya vas a poder ser rey y vas a poder salir a la batalla como todo un rey. Así que Saúl está esperándolo en el lugar donde Samuel le dijo, y está esperando 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. En el 7º día ya llegó a mediodía y Saúl se desesperó y les dijo: ey, tráiganme rápido, ya no vino Samuel, yo lo voy a hacer. O sea, él tomó un lugar que no le correspondía, porque él estaba viendo que allá a lo lejos, él ya le había llegado el informe que a lo lejos los filisteos, quien eran sus enemigos, se estaban organizando y ya venían para pelear con él. Entonces Saúl estaba como desesperado, decir: ay, Samuel no viene. Y ¿saben qué? Ya no vino. Voy a organizar todo. Yo voy a hacer el nombramiento oficial. Y entonces Saúl se adelante. Entonces, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que, o sea, sus soldados estaban diciendo: no, pues este ya no es rey, Samuel no vino, vámonos. Y empezaron a irse y empezaron a dejar a Saúl solo. Entonces Saúl ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y entonces llega Samuel. Después llega Samuel y mira ya todo el sacrificio, mira todo lo que le correspondía a él como sacerdote. Y entonces Samuel le dice a Saúl: ¿qué tontería acabas de hacer, Saúl? ¿Qué acabas de hacer? ¿No obedeciste el mandato que el Señor tu Dios te dio? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Así que Saúl, esta fue tu última acción como rey. Vete despidiendo del reinado, porque después de ti el reinado se le va a entregar a otro en lugar de a tu hijo y a tu descendencia. Wow. Saúl nos está mostrando esto. El tiempo es oro. Hay que tomar decisiones arriesgadas. El tiempo es oro. Hay que tomar decisiones arriesgadas. Yo no sé si alguna vez te has visto en una situación difícil que tú dices: el tiempo es oro, hay que arriesgarnos. Entonces, esta es la primera forma de hacer resistencia. Si hacemos un resumen de esta resistencia, entonces decimos que resistir con fuerza, oponiéndose a lo que sale de nuestro control, es lo ideal para lograr lo que queremos. Escucha esto: resistir con fuerza, oponiéndose a lo que sale de nuestro control, es lo ideal para lograr lo que queremos. ¿Usted cree eso? Yo le pregunto: ¿usted cree eso? ¿Usted cree que cuando algo sale de nuestro control, oponiéndose, resistiendo con fuerza y lograr que se logre eso a lo cual sale de nuestro control, es lo ideal para lograr lo que queremos? Bueno, le voy a presentar el segundo tipo de resistencia, y al final usted me dice por cuál resistencia se va. Segundo tipo de resistencia:
El segundo tipo de resistencia. Mire, le muestro este pasaje. Es Daniel. Daniel es un muchachito que mire lo que está escribiendo. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén, nota esto, debía quedar en desolación durante 70 años. Mira, te platico lo que está pasando. Es Daniel, es Daniel, y Daniel es esclavo. Se lo llevaron secuestrado a Daniel. Resulta ser de que Daniel, él era hijo de príncipes en Israel. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y conquistó Israel y se llevó a lo mejor de Israel. Entre ellos iba Daniel. Y Daniel, mientras estaba siendo esclavo, Daniel estaba orando y estaba diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que nosotros fuéramos esclavos? Y Daniel agarra el rollo del profeta Jeremías y se da cuenta de que Dios ya les había avisado a Israel: hey, va a venir un rey y los va a conquistar, y ustedes se tienen que rendir voluntariamente ante él. Ustedes se tienen que rendir voluntariamente, deben de dejar que los esclavice, y yo allí en medio de la esclavitud voy a glorificar mi nombre. Entonces Daniel, cuando escucha esto, dice: esto era necesario, debía de suceder. Entonces lo que Daniel nos está enseñando, mira lo que pasó con Daniel. Dios no impidió que Daniel fuera llevado cautivo, pero lo hizo brillar en medio del cautiverio. Mira esto. Dios no prohibió, no impidió que Daniel fuera llevado cautivo, pero Dios permitió que Daniel brillara, Daniel fuera influencia en medio del cautiverio. Mira, te presento otro pasaje. Te presento otro hombre, José. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que está diciendo José. Ustedes se propusieron hacerme mal. Resulta ser de que José sus hermanos le tenían mucha envidia porque su papá lo prefería a él, y sus hermanos lo que hicieron fue que lo vendieron como esclavo. Así es que a José se lo llevan esclavizado, se lo llevan raptado, se lo llevan secuestrado y lo venden a un empresario, y luego alguien lo traiciona ahí y lo meten a la cárcel, y pasaron 15 años, porque él más o menos tenía 15 años cuando se lo llevaron cautivo, y él ya tenía 30 años cuando Dios le dio mucha gracia con la gente que lo tenía esclavizado, que él fue ascendiendo hasta ser el vicepresidente de toda la nación. Y cuando él es presidente de toda ya es la mano derecha del presidente, viene una hambruna a toda la tierra, incluida Egipto, y él organiza para que haya prosperidad. Y entonces sus hermanos vienen con él y le piden comida, y cuando se dan cuenta que es él, empiezan a temblar de miedo. Y es por eso que él dice: ustedes se propusieron hacerme mal cuando yo era un jovencito, pero Dios, escucha esto, dispuso todo. O sea, piensa, José fue esclavizado, fue torturado, fue encerrado, fue acusado injustamente, le fue muy mal a José, pero José dice: Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, lo que José nos está enseñando es que aunque José fue menospreciado, fue secuestrado, fue encarcelado injustamente, fue traicionado, fue olvidado, pero también José tuvo en mente algo: que todo lo que le estaba pasando era para cumplir el propósito de Dios. Y José no renegó. José dijo: voy a enfrentar esto. Voy a enfrentar esto, no voy a llorar, no me voy a quejar, voy a enfrentar esto y voy a salir adelante en esta situación. Te presento otro personaje. Dice el escritor Lucas, es el escritor de esta historia, de este hecho real que sucedió.
Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Ellos eran unos religiosos. ¿Quiénes son ellos? Son unos religiosos que estos religiosos no aceptaban el mensaje de Jesús. No aceptaban el mensaje que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías. Y entonces escuchan a un hombre llamado Esteban, que no tiene mucho conocimiento, que no tiene mucho alcance, y se sorprenden por todo lo que él les está diciendo, por todo lo que él está hablando. Y él está poniendo en alto el nombre de Jesús, y él está haciéndoles ver con su religión que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor que estábamos esperando para traer la salvación. Y cuando ellos escuchan esto, se tapan los oídos y empiezan a gritar, y se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró. O sea, imagínate, lo están apedreando, le están arrojando piedras, y no son piedras de algodón, o sea, son piedras. Lo están arrojando piedras, él está siendo apedreado. Y él se pone a orar mientras lo están apedreando y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando, quizá de dolor, quizá de angustia porque está siendo apedreado. Y luego dice: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Wow. O sea, me impresiona que Esteban está siendo apedreado. Él está siendo apedreado y él sabía que iba a morir. Él sabía que estaba siendo apedreado injustamente. Pero en lugar de decir: oigan ustedes, y empezar a maldecirlos, él empieza a orar. Y él empieza a bendecir a quienes lo están apedreando. Y no solamente eso, sino que en su último suspiro de vida, él decide perdonarlos, demostrándoles su amor, el amor de Dios antes de morir. Yo no sé si yo haría esto. Yo no sé si alguien me estuviera a lo mejor no con piedras, o a lo mejor acribillando, y que yo en mi último suspiro diga: los bendigo, los perdono, Dios, y Dios, no les tomes en cuenta este pecado, los perdono. O sea, imagínate la escena. Eso era lo que estaba pasando. Así que no termina ahí la historia. No termina ahí porque Saulo, que fue uno de los testigos que estaba viendo esto, estuvo totalmente de acuerdo en esto, en que mataran a Esteban. Ese día comenzó, escucha esto, una gran ola de persecución contra la iglesia. O sea, como que esto alborotó el avispero, como decimos, alborotó aquello. Y entonces los religiosos como que agarraron valor con esto y empezaron a perseguir a la iglesia. Y se extendió por toda la iglesia. Y entonces todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. O sea, vino una persecución, los empezaron a perseguir, y toda la iglesia, los creyentes empezaron a irse, empezaron a cambiarse de ciudad, a mudarse de ciudad, excepto los 12 apóstoles, se quedaron ahí escondidos. Y entonces, pero los creyentes nota esto, pero los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que ellos iban. Wow. O sea, ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo maltratados, ellos estaban siendo torturados, y los que alcanzaron a escapar, escaparon,
no se quedaron en su casa a llorar, no se quedaron en su casa a lamentarse por eso, sino que ellos salieron huyendo, se dispersaron, pero en esa dispersión hablaban de Jesús por donde quiera que ellos iban. Así que la muerte de Esteban despertó una persecución contra los cristianos, pero aún así el mensaje de las buenas noticias se expandía. Y es aquí donde los quería traer. ¿Cuál de las dos resistencias crees tú que es la verdadera o que es la indicada para los hijos de Dios? La primera, donde tú dices, ¿sabes qué? No, es que las cosas están saliendo de control. Yo voy a tomar cartas en el asunto. No se lo voy a dejar todo a Dios. Yo lo voy a llevar a cabo esto. Y esto se tiene que hacer. Así siempre ha sido, así siempre va a ser. Y las cosas se tienen que hacer así. Y no voy a hacer cambios. Y vamos a hacer esto. Y voy a hacer que esto se logre. Y empezar a hacer esto. O la segunda resistencia. La segunda resistencia, donde decimos, ¿sabes qué? No esperaba esto me agarró desaprevenido, esto me agarró descuidado, esto vino, no lo esperaba, me movió todo el panorama, me sacudió todo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a empezar en cuanto a esto, voy a acoplarme a las circunstancias y voy a sobrellevar estas circunstancias, y Dios me dará el poder para salir por las sobre circunstancias. ¿Cuál de las dos verdades crees que es la más indicada? ¿La primera o la segunda? Allá me dicen la segunda. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Primero o la segunda. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál vas a llevar a cabo tú? ¿Cuál vas a llevar a cabo tú? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál vas a llevar a cabo tú? ¿La primera o la segunda? Piensa en tus circunstancias. ¿La primera o la segunda? ¿Cuál vas a llevar a cabo? Yo sé que a lo mejor quieres la segunda, pero ¿realmente lo podremos hacer? ¿Realmente estamos convencidos de decir, sé que es la segunda, pero me cuesta trabajo hacerlo? ¿Verdad que sí? Y es que mire, llevando a cabo, yo también, al igual que usted, o al igual que la mayoría de ustedes que me dijeron la segunda, yo también creo que la segunda. Y yo creo que saber adaptarse a las circunstancias, mostramos el favor de Dios en nosotros. ¿Escuchó? Saber adaptarse a las circunstancias, mostramos el favor de Dios en nosotros. Yo creo eso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Piénsalo bien. Piénsalo bien, porque si lo piensas bien, tú recordarás lo que dijo Pablo. Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Roma le dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, buenas y malas, todas las cosas, o cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No solo eso, se fija, o sea, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, o sea, a los que lo aman a Dios, a los que aman a Dios. Y porque ellos son llamados para el propósito de Dios. Es por eso que entendemos que la vida cristiana es de cambios y es de adaptarnos a la nueva vida. Es por eso que nosotros entendemos esto. La vida cristiana es de cambios y no podemos andar viviendo la vida cristiana como diciendo, es que yo soy así, siempre he sido así, así voy a ser, no voy a cambiar. No podemos, porque la vida cristiana es de cambios.
y hay que saber adaptarnos a esos cambios. Es por eso que cuando somos confrontados en eso que tiene que ser corregido conforme a la voluntad de Dios, no nos enojamos, no renegamos, no nos rebelamos. Al contrario, agradecemos y crecemos. Agradecemos y crecemos. Gracias. ¿Cómo agradezco a Dios por mis mentores? Porque yo también, aunque soy pastor, líder, yo tengo gente que está arriba de mí, gente que es mi líder, mi mentor, y que me dice: hey, por aquí no es. Gente a la quien yo le rindo cuentas y me dice: hey, es esto. Hey, tienes que cambiar esto de ti. ¿Cómo agradezco a Dios por ellos que corrigen mi vida? Porque la vida cristiana es de cambios, es de crecer, es de aprender. Y no reniego. Gracias. Sé que tengo que cambiar. Es por eso que nos adaptamos a los cambios organizacionales, porque al fin y al cabo entendemos, son formas, son estrategias. La palabra nunca va a cambiar, la doctrina nunca va a cambiar, es su palabra y esa jamás va a cambiar. Pero las formas tienen que cambiar, las estrategias tienen que cambiar, las formas tienen que cambiar. El mundo está cambiando, la forma de comunicar cambia. La iglesia también tiene que cambiar, ajustándose a las circunstancias sin cambiar la voluntad y el propósito de Dios. Es por eso que enfrentamos las pruebas con fe, esperando que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Es por eso que cuando vienen las pruebas, aprendemos a movernos en esas circunstancias. Y me encanta lo que el apóstol continúa diciendo. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Wow. Es por eso que nosotros nunca nos damos por vencidos, porque sabemos que en medio de las circunstancias Dios nos bendice y Dios nos da la victoria. Continúa diciendo el apóstol: pues nuestras dificultades actuales son pequeñitas y no durarán mucho tiempo. Son pequeñitas comparados con, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Es por eso que nosotros nos alegramos en medio de la prueba y de la lucha y decimos: Señor, estoy pasando esto, me está costando esto, pero sé, Señor, que tú con esto lo estás usando para hacerme crecer, para hacerme madurar, para aferrarme a ti, para crecer en ti. Por eso, Señor, yo me resisto, pero me resisto de una manera positiva, buena. Me resisto afrontando esto, me resisto sabiendo vencer esto, me resisto sabiendo navegar por encima de esto, me resisto sabiendo moverme sobre las adversidades, sobre las circunstancias, porque Dios está conmigo. Y esa es la resistencia que Dios quiere que llevemos a cabo. ¿Qué tipo de resistencia vas a hacer tú? ¿La primera o la segunda?
¿Estás de acuerdo conmigo que la primera es fácil? Es lo que hacemos normalmente, ¿verdad? Es lo que hacemos, es lo que nos sale naturalmente. Pero la segunda viene cuando somos movidos por Dios, cuando somos dirigidos por su Espíritu, cuando somos llenos de su poder y podemos vivir en esta vida aprendiendo, creciendo y moviéndonos sobre las circunstancias. Yo quiero orar por ti para que Dios te ayude a vivir sobre las circunstancias y tú puedas hacer una resistencia adecuada.